Muchísimas gracias, Johan. Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Como ya les dijeron, mi nombre es Jorge Mario Cortés Mendoza. El día de hoy les voy a platicar sobre parte de la investigación que estamos realizando aquí en Irlanda. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es aplicando aprendizaje federado para una técnica muy sencilla que se llama regresión logística, con el objetivo de tratar de proteger la privacidad y la seguridad de la información. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con las diapositivas. Esencialmente el contenido es, primero voy a tratar de explicar la importancia de cómo preservar la privacidad, por qué es importante que preservemos la privacidad. Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿sí? Y entonces voy a hablar de dos términos que son dos direcciones para tratar de proteger la privacidad. La primera es encriptación homomórfica y la segunda es aprendizaje federado. Después voy a explicar la parte de cómo funciona, o en términos generales, cómo funciona la regresión logística, para después, como nosotros vamos a utilizarla, pues bueno, que entendamos los elementos básicos y después ver en las fórmulas qué es lo que se está modificando. Voy a hablar de algún trabajo relacionado que podemos encontrar en la literatura y por qué es importante. Y después, a mediados de año sometimos un paper donde proponemos una eh, técnica para reducir el tiempo de entrenamiento. Voy a mostrarle algunos resultados que obtuvimos y finalmente algunas conclusiones que presentamos en este artículo. Bueno, esencialmente el objetivo principal del aprendizaje de máquina es que se aprenda algo en base a los datos del pasado, ¿no? No quiero, no es una definición, simplemente es el objetivo principal. Y esencialmente la idea es de aprender algo con el objetivo de usar ese aprendizaje para tratar de predecir cosas a futuro, ¿no? Teniendo la información, pues yo puedo tratar de predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos algoritmos? En general, lo que hacen es tratan de capturar o entender algunos patrones que no son tan fáciles de descubrir en estos datos. ¿Sí? Entonces, voy a usar un ejemplo chiquito, un ejemplo pequeño, por ejemplo, un sistema de recomendación. Esencialmente lo que hace es un algoritmo de aprendizaje que usa los datos para predecir o para encontrar lo que la gente quiere, ¿no? Entre un número, vamos a decir, importante de opciones, ¿sí? Entonces, lo que hace es vamos a recibir una recomendación, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para poder, para que el algoritmo realmente nos haga una recomendación, vamos a decirlo así, buena, ¿no? O sea, necesitamos entrenarlo, ¿sí? O sea, el algoritmo lo que hace, lo tenemos que entrenar con nuestras, por ejemplo, preferencias, con nuestras decisiones anteriores o con las características de nosotros o de los productos que estamos buscando, ¿no? O sea, tenemos que hacer todo ese entrenamiento. Y en realidad así es como funcionan muchos de los algoritmos que estamos utilizando actualmente, ¿no? Y o podemos utilizar o lo podemos ver este tipo de sistemas en un sinfín de aplicaciones. Por ejemplo, me puede ayudar para encontrar así la pareja perfecta, ¿no? Entonces yo puedo enviarle o someter algunas de las fotos, ¿sí? De mis anteriores parejas y entonces él en base a eso me puede recomendar, ¿no? O sea, también puedo agarrar y decir, bueno, le voy a dejar, por ejemplo, a Google que vaya identificando los lugares que yo he visitado y en base a su algoritmo de recomendación, pues que me recomiende lugares similares, ¿no? Y bueno, y en general esta idea lo que podemos hacer es, la podemos generalizar. A lo mejor, por ejemplo, si vamos al médico y el médico no tiene eh, ah, una idea exacta de alguna enfermedad que yo pueda tener, pues lo que puedo hacer es utilizar un tipo un sistema de este tipo para poder recomendar o identificar cuál es la enfermedad que puedo tener, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, y bueno, y se puede hacer, pues hay muchos ejemplos en la literatura, ustedes los pueden encontrar. La pregunta importante es aquí, bueno, y entonces, ¿cómo estos algoritmos pueden meterse con mi privacidad? Y la respuesta es muy sencilla. Pues en realidad, lo que está pasando es que para que ellos nos puedan recomendar cosas, deben identificar
nuestros gustos, nuestras preferencias, y a esto es a lo que se lo conoce como datos personales, ¿sí? Para que estos algoritmos puedan funcionar, tienen que identificar las preferencias y los gustos de la gente. Y entonces, pues lo que estamos haciendo es simple y sencillamente estamos compartiendo información delicada, ¿sí? Entonces, la idea actual es que nosotros podamos mantener la privacidad de esta información mientras podamos y al mismo tiempo proporcionar la información para que podamos entrenar estos eh, algoritmos de aprendizaje de máquina. Actualmente hay dos direcciones importantes. La primera se llama aprendizaje federado y la segunda se llama encriptación homomórfica. Entonces, en general, el aprendizaje federado consiste en un conjunto de elementos individuales, ¿sí? Imagínense que es un hospital y que quieren identificar, por ejemplo, las características de cierta enfermedad. Entonces, lo que hacen es, no pueden compartir los expedientes de las personas. Así que lo que hacen es simple y sencillamente compartir modelos, ¿sí? Eso evita que ellos tengan que compartir la información cruda de los, vamos a decirlo así, la información cruda de las personas con cierta enfermedad. Entonces, al compartir esos modelos, pues lo que están haciendo es no están proporcionando la información, ¿sí? Y bueno, después vamos a hablar de cómo teniendo estos modelos, nosotros los podemos agregar o los podemos mezclar de alguna forma y entonces podemos obtener un modelo general. La otra alternativa se llama encriptación homomórfica. En este sentido, la idea es que nosotros podemos utilizar un tipo de encriptación que permita realizar ciertas operaciones. Es muy importante, por ejemplo, la encriptación homomórfica en el campo del cómputo en la nube. ¿Por qué? Pues bueno, a final de cuentas, el cómputo en la nube es una infraestructura de terceros donde nosotros, nuestra información está en una infraestructura compartida y la idea de esta encriptación es que incluso si alguien la roba, pues no pueda acceder a la información que estos archivos contienen, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que se busca? Bueno, tenemos un archivo con nuestra información, la podemos encriptar. Después podemos mandar esa información a una nube y podemos procesar esa información dentro de la nube de forma segura. ¿Por qué? Porque el archivo se puede procesar en forma encriptada. Nunca se decripta la información. Entonces, incluso los resultados están encriptados. Entonces, si alguien roba, el archivo no es posible para él ver lo que está dentro de ese archivo. Después podemos descargar el archivo en una máquina local y entonces podemos obtener eh, el resultado del procesamiento. ¿En qué consiste esta encriptación homomórfica? Bueno, esencialmente lo que se tiene es una correspondencia entre el espacio del mensaje y el espacio de los textos encriptados. Este es un ejemplo. Imagínense que tenemos dos números que son los mensajes. Podemos utilizar encriptación, algún tipo de encriptación homomórfica y generamos los textos cifrados. Después podemos aplicar una operación, por ejemplo, adiciones o multiplicaciones a esta información y generamos otro texto encriptado. Cuando nosotros decriptamos esta información, pues lo que obtenemos, por ejemplo, en el caso de arriba, pues obtenemos la suma del mensaje de los mensajes originales y en el caso de abajo obtenemos la multiplicación de los mensajes originales, ¿no? La ventaja de esto es que todo se hace en un espacio donde no se puede ver esta información, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja actualmente de la encriptación homomórfica? Bueno, hay tres principales desventajas. La primera es que solamente podemos aplicar adiciones y multiplicaciones, ¿sí? Entonces, podemos, si queremos implementar algún tipo de otra operación, lo que tenemos que hacer es buscar, ¿sí? Un polinomio que se comporte como esa operación. Pues el problema aquí es que hay operaciones tan sencillas que nosotros ocupamos para procesar la información que tenemos que desarrollar polinomios. Y eso lo que hace es que se incrementa, ¿sí?, el tiempo de procesamiento. Entonces, incluso operaciones tan sencillas como son las comparaciones, las divisiones o identificar el signo de un número se vuelven un poco más complicadas, ¿sí? El segundo problema
consiste en que el segundo problema consiste en que para proteger la información se necesita agregar un tipo de ruido, ¿sí? Y cada vez que nosotros hacemos una operación, vamos incrementando este ruido, ¿sí? Cuando el ruido crece demasiado, es, es im- nosotros no podemos recuperar la información que está dentro del texto, del archivo cifrado, ¿sí? Entonces hay un límite de operación, ¿sí? Entonces, este es otro problema. Actualmente hay un procedimiento que permite eliminar o minimizar ese ruido, ¿sí? Para algunos esquemas. El problema es que este procedimiento es computacionalmente intenso, o sea, se requiere mucho poder de cómputo para poder aplicarlo, ¿sí? Entonces, esas son las tres limitantes actuales de la encriptación homomórfica. La otra dirección es el aprendizaje federado. Si se fijan, la idea general es que nosotros descentralizamos el proceso, ¿sí? Entonces, como cada nodo procesa o aplica ciertas operaciones sobre su conjunto de datos específicos, pues la idea es que nosotros nunca necesitamos poner toda la información del conjunto de datos en un solo lugar. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja del aprendizaje federado. ¿Sí? Entonces, solamente un elemento central va a ser el que se va a encargar de combinar todos los modelos de los nodos que pertenecen a, a la federación. ¿Sí? Entonces, nada más podría haber el nodo central, podría ser el punto donde podríamos tener algún tipo de problema. Esencialmente, este modelo de aprendizaje federado consiste en 4 pasos. El primer paso es que cada nodo genera un modelo, ¿sí? Este es un ejemplo muy sencillo. Entonces, cada nodo genera un modelo y después ese modelo se envía al nodo central donde el modelo se combina, ¿sí? Entonces, actualmente, pues hay varias direcciones en cómo se deben combinar los modelos. Una vez que el modelo combinado se creó, pues se reenvía a cada uno de los nodos, ¿sí? Entonces, los nodos locales reciben este modelo general y sustituyen, ¿sí? Su modelo local. Entonces, después cada nodo empieza a entrenar de nuevo, pero en base a este modelo general que fue compartido por el nodo central. Y entonces el proceso se repite varias veces y el entrenamiento se lleva de esta forma, ¿sí? Es el proceso en general. Ok, entonces es importante que nosotros entendamos cuál es el modelo de aprendizaje de máquina que vamos a utilizar. Lo que nosotros estamos analizando es el modelo de regresión logística. En general, pues lo que nada más tratamos de hacer es modelar una variable binaria, la dependencia de una variable binaria en base a sus entradas, ¿sí? Entonces, la característica de la regresión logística es que nosotros estamos usando una función, la función que se llama función logística. Entonces, la idea en general es necesitamos 3 elementos para poder entrenar el modelo para poder utilizar el modelo de regresión logística. El primero es la función logística, que es esta. La característica es que cuando nosotros aplicamos esta función logística, lo que obtenemos es un valor entre 0 y 1. ¿Sí? Necesitamos unos pesos que van a definir el modelo. ¿Sí? Y entonces también necesitamos datos para entrenar ese modelo. ¿Sí? Entonces, la idea principal aquí es definir en qué consiste ese entrenamiento. Entonces, el entrenamiento consiste en encontrar los mejores pesos para ese modelo. ¿Cuál es el significado de encontrar los mejores pesos? Ah, bueno, yo tengo un conjunto de datos, entreno mi modelo, ¿sí? Y lo que yo trato de hacer es minimizar que ese modelo que estoy entrenando con esos datos se equivoque, ¿sí? Estoy tratando de minimizar el error en el modelo. Cuando encuentro un modelo que se equivoque lo menos posible, ese yo lo defino como un mejor modelo, ¿sí? Entonces,
¿Para qué necesitamos esto? Pues, esencialmente lo necesitamos porque después nosotros podemos utilizar ese modelo para estimar o para clasificar, en este caso, una clasificación binaria de sí o no, ¿sí? Información nueva. Entonces, esencialmente es lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero si recibo un número entre 0 y 1, también lo que tengo que hacer es definir un límite que me permita separar los elementos que pertenecen a una clase o que pertenecen a otra. Entonces, aparte de la función, yo debo de utilizar un límite para poder definir la clase final de los elementos, ¿sí? Aquí, la idea general de estas fórmulas no es entender, simplemente es cómo nosotros vamos a modificar estas fórmulas cuando nosotros estemos introduciendo nuestro modelo de aprendizaje federado, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, esencialmente para entrenar la regresión logística se utiliza el descenso del gradiente, ¿sí? Entonces, la idea del algoritmo 1 es el, el entrenamiento de la regresión logística utilizando el descenso del gradiente consiste solamente en 3 pasos. El segundo paso es el que nos da la actualización de los pesos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, en nuestro modelo de aprendizaje federado, vamos a modificar estos pesos, ¿sí? Entonces, nada más para que veamos un poquito la diferencia, solo tenemos el, calculamos la derivada parcial y optimizamos o movemos en base a su dirección opuesta. Entonces, nada más es una resta multiplicado por una constante que tenemos por ahí, que se le llama la longitud del paso, ¿vale? Entonces, después lo vamos a ver. Ok, y entonces, ¿por qué es importante? Bueno, hay varias propuestas en la literatura que lo que buscan es implementar, ¿sí?, la regresión logística utilizando diferentes enfoques. El enfoque de encriptación homomórfica y el aprendizaje federado. Entonces, la idea de nosotros es eh, muy similar, tratar de llevar esto a una implementación. Y más aún, lo que nosotros hacemos en el artículo que sometimos a la última conferencia en España, lo que nosotros es proponemos una técnica, ¿sí?, para minimizar el tiempo de entrenamiento, ¿sí? Entonces, la idea aquí es que recordemos, eh, si yo minimizo, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos más pequeño cada vez, pues si yo necesito entrenar este modelo, la idea es que nosotros vamos a entrenarlo más rápido, ¿sí? Entonces, pero al entrenarlo más rápido y tener menos información, pues lo que voy a tener es que a lo mejor mi modelo es menos exacto. Entonces, lo que hacemos aquí es, vamos, como necesitamos un proceso iterativo para ir entrenando el modelo, cada iteración vamos a ir reduciendo el conjunto de entrenamiento, ¿sí? Y entonces lo que queremos ver es cuál es ese balance entre entrenar más rápido el modelo y cómo afecta eso el accuracy del modelo, ¿no? La precisión del modelo. Entonces, lo que estamos haciendo en esta propuesta para el Congreso, proponemos una técnica para reducir el número de elementos en el conjunto de entrenamiento, ¿sí? Entonces, esa es la primera. Después, si yo quiero reducir el número de elementos, pues a lo mejor no necesito actualizar el modelo completo. A lo mejor necesito tener un peso que penalice esa actualización. Cuando yo utilizo toda la información, puedo actualizar el modelo completo. Pero si yo estoy utilizando menos elementos en el conjunto de datos, pues a lo mejor no es necesario actualizarlo completamente. Entonces lo que hago es penalizo esa actualización. Y después, bueno, estos son los modelos tradicionales. Hay otro modelo que lo que hacemos es simple y sencillamente vamos a entrenarlos por separado y vamos a ver cómo nos va si se entrenan por separado, si no hay un modelo central que se está compartiendo. Y finalmente, pues el mismo, sin compartir información, pero también penalizando, ¿sí?, la actualización del modelo. Entonces, vamos a explicar ahora que ya tenemos la descripción del aprendizaje federado y nuestro modelo de regresión logística. Esto es lo que
va a pasar. En un modelo tradicional, lo que yo tengo es, tengo varios nodos y entonces genero un modelo de regresión logística para cada uno de esos nodos. Simplemente son estos pesos. Lo envío al servidor central, donde lo voy a combinar con un simple promedio. Después, este resultado lo voy a enviar a cada uno de los nodos, ¿sí? Y después se va a ir actualizando en cada uno de los nodos, ¿sí? Y después vuelvo a repetir el proceso, pero ahora teniendo este modelo azul como base. Ese es el modelo tradicional. Lo que nosotros proponemos es algo similar. Tenemos los modelos en cada uno de los nodos, se combinan, regresan, sustituyen a cada uno de los modelos, pero en la siguiente iteración lo que vamos a hacer es vamos a reducir el conjunto de datos, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es un porcentaje basado en la iteración. En la primera iteración no voy a reducirle nada. En la segunda iteración voy a reducirle el 50%, después el 66% y así, ¿sí? La reducción va a depender de la cantidad del número de la iteración en la que se está, se está ejecutando, ¿sí? Entonces, esa es una propuesta. La segunda es, bueno, a lo mejor no necesito, en este caso, aquí en el anterior lo que hago es combino, actualizo el modelo completamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero reducir en cada iteración? Pues a lo mejor debería penalizarlos. Si se acuerdan de esta fórmula, ¿no? Esta es la fórmula para actualizar la regresión logística. Y entonces lo que voy a utilizar es una penalización. No quiero actualizar todo el modelo porque yo sé que estoy reduciendo el número de instancias en el conjunto de datos. Entonces lo que voy a hacer es voy a actualizarlo proporcionalmente. Entonces pasa lo mismo, lo que hacemos es enviamos el modelo, se combinan en el servidor central, se regresa el modelo, se sustituye y después elimino. Pero la próxima iteración, lo que voy a hacer es actualizar el modelo en proporción al número de instancias que tengo, ¿sí? El tercer modelo lo que analizamos es simplemente no va a haber comunicación entre ustedes, no se van a pasar nada, vamos a generar o tratar de encontrar el mejor modelo para cada uno de los conjuntos de datos, pero después no voy a usar un modelo, sino voy a usar un promedio de todos los mejores modelos que estoy encontrando, ¿sí? Y bueno, finalmente lo que hacemos es pues si quiero, puedo aplicar la misma técnica, reducir cada vez que hago una iteración en el entrenamiento y penalizar esa reducción. Entonces, aquí lo que tenemos es cada vez que estoy eh, realizando una iteración, ¿sí? Entonces, en lugar de actualizar el modelo completo, lo voy a actualizar con cierta penalización, ¿sí? Entonces, la idea es que las iteraciones posteriores tengan menor influencia en el modelo general y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Acuérdense que el objetivo que estamos buscando es ver cómo afecta esta reducción en la precisión del modelo, ¿sí? Pero al reducir elementos, lo que estamos haciendo es haciendo que el entrenamiento sea más rápido. Entonces, me gustaría, imagínense si tengo un conjunto de datos muy grande y tardo mucho tiempo en entrenar un modelo, a lo mejor estaría dispuesto a sacrificar un poco de precisión en el modelo con tal de que se entrene más rápido. A lo mejor esa podría ser una opción, ¿sí? Entonces, esta es la configuración. Tenemos un sistema federado horizontal, tenemos varios nodos, ¿sí? Representamos un conjunto de sistemas federados con desde 2 hasta 8 nodos y utilizamos una técnica muy simple para combinar los modelos, que es simplemente promedio, ¿sí? Estamos actualizando, estamos normalizando, utilizando min-max y tenemos una técnica de partición simple. ¿Vale? Y entonces probamos con muchas configuraciones, 10 configuraciones de el paso de aprendizaje, con, inicializamos con 10 diferentes iteraciones y, no, tenemos 10 iteraciones y finalmente ejecutamos 30 diferentes experimentos para cada una de la configuración. Y los estamos evaluando estamos evaluando los modelos utilizando conjuntos de datos estándar que nosotros podemos encontrar en la literatura, ¿sí? Entonces, esa es nuestra configuración experimental. Estos son los resultados.
¿sí? Entonces, la primera columna define la regresión, el resultado de la regresión logística. La segunda columna es el resultado de la precisión de la regresión logística basado en el aprendizaje federado tradicional. Los siguientes cuatro renglones son las propuestas que nosotros estamos analizando, ¿sí? Con reducción y penalización, ¿sí? Con un conjunto de modelos que son independientes y con un conjunto de modelos que son independientes y aparte la penalización en la reducción. Fíjense, lo que estamos calculando es la diferencia en la precisión entre cada uno de estos cuatro modelos contra el tradicional, que es el aprendizaje federado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Nada más lo que estamos haciendo es identificando aquí el peor de los casos. Por ejemplo, para cuando nosotros reducimos, ¿sí?, el conjunto de datos, en el peor de los casos, nosotros podemos o reducimos aproximadamente en 9% la eficiencia del modelo, ¿sí? La precisión del modelo. Pero, por ejemplo, aquí, en el caso donde nosotros definimos pesos, se va hasta el 30%, que es un valor muy, muy alto. En el tercer modelo, fíjense, en este caso, cuando no combinamos los modelos, la reducción es de apenas 0,36%. ¿Sí? Estamos hablando entre 0 y 100. Entonces, 0,35% es un valor muy, muy pequeñito. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de este? Pues es muy fácil. Si yo tengo un modelo muy grande, por ejemplo, una red neuronal, porque se pueden usar muchos modelos, y es pesada y el archivo es muy grande, y enviar esa información y recibirla tarda mucho tiempo, pues este modelo me está diciendo, pues si tú no la envías y entrenas diferentes modelos independientes, en el peor de los casos, tu modelo va a reducir 0,35%, o sea, casi nada. Y entonces te vas a ahorrar todo el tiempo que estás enviando y recibiendo, toda la comunicación, ¿vale? Entonces eso podría ser una alternativa. Finalmente, por ejemplo, cuando tenemos un conjunto de modelos que no se comunican, y aparte están penalizándose, en el peor de los casos es 10,35% de reducción en la precisión de los modelos. ¿Vale? Entonces, estos resultados son para las mejores configuraciones que encontramos de todas las configuraciones que probamos. Y cuando nosotros medimos, ok, ya sé cuánto puede reducir. La pregunta aquí es, ¿realmente estoy ganando en la velocidad? O sea, ¿me conviene reducir? Pues bueno, lo que hacemos es convertimos en un problema multiobjetivo, porque por un lado está la precisión y por el otro lado está el tiempo de entrenamiento. ¿Qué tanto tiempo necesito? Por ejemplo, aquí el resultado más interesante es para este conjunto de datos, que en este caso este conjunto de datos es el más grande. La aceleración que tiene con respecto del modelo tradicional es de casi 8 veces. ¿Sí? Pues lo que estoy reduciendo es casi 8 veces el tiempo de procesamiento del modelo tradicional. Y bueno, podemos ver que hay diferentes, por ejemplo, este es 1.3, 3.6, 1.4, 1.8 y 1.7. Pero cuando tengo conjunto de datos grandes, esa aceleración es es mayor. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si normalizamos esa información? Pues bueno, este es el modelo de aprendizaje federado tradicional. ¿Sí? Si yo utilizo un modelo de aprendizaje federado sin comunicación, ¿qué es lo que significa? Pues bueno, la reducción en la precisión es muy poquita. ¿Se acuerdan? Es casi 0,35. Pero el tiempo que reduzco es casi del 50%. Todos estos valores son en promedio de todos los números. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa? Pues que a lo mejor sí me conviene utilizar un modelo de aprendizaje federal donde no se comuniquen, ¿sí? Voy a reducir en el 50% del tiempo y lo que voy a perder con respecto de la presión es muy poquito, ¿sí?
A lo mejor esa es una alternativa. La otra que identificamos aquí es, fíjense, cómo afecta esto de la reducción de las instancias en cada iteración de entrenamiento del modelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo afecta? Es muy sencillo. Lo único que hace es que estamos reduciendo, estamos viendo qué tanto debemos de sacrificar. Por ejemplo, aquí el aprendizaje federado con la póliza de reducción o la política de reducción, mejor dicho, ¿sí? Yo puedo ahorrar en tiempo aproximadamente el 20%, pero tengo que pagar con aproximadamente 23% de precisión del modelo. O sea, ahorro en tiempo, ¿sí? Utilizo menos tiempo, pero mi modelo es menos exacto, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, la otra es el modelo de eh, que no se comunica con reducción del tiempo. Es el más rápido, ¿sí? Porque acuérdense que vamos reduciendo el número de instancias en cada iteración, ¿sí? Aquí es el más rápido, pero yo tengo que pagar más o menos el 25% de precisión, ¿vale? Entonces, ahí es la idea de esto es que nosotros podamos analizar cómo impacta la reducción de el número de instancias cuando estamos entrenando los modelos, ¿vale? A lo mejor necesito algo más rápido, ¿no? Y entonces puede ser que esté dispuesto a sacrificar cierto porcentaje en la precisión del modelo. El que es bastante malo es ese de cuando nosotros tenemos la póliza de reducción, la política de reducción, y aparte utilizamos peso, ¿no? Ese es bastante malo. ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, esencialmente también no lo implementamos, pero teóricamente es posible hacerlo. Nosotros combinamos o asumimos que combinamos el modelo central en una nube. Entonces, pues las nubes son, podemos decir que no son completamente seguras, ningún sistema es completamente seguro, pero lo que podemos hacer es tratar de proteger, ¿sí? Los modelos que combinamos en la nube utilizando encriptación homomórfica. Entonces, esa es la idea. Y como nada más tenemos adiciones y tenemos una división, ¿vale? Pero nosotros podemos cambiar, es una constante, podemos cambiar esa división por una multiplicación. Entonces es posible hacer, ¿sí? Entonces, lo que estoy mostrando en la tabla es qué pasaría si yo agrego esa encriptación homomórfica, encripto los modelos, los envío al servidor central, los combino en el servidor central utilizando encriptación homomórfica y después los regreso a los nodos locales. Para hacer eso necesito encriptar, procesar y después desencriptar. Entonces, lo que estamos mostrando en esta tabla es el tiempo que se necesita para encriptar, para hacer el promedio y para desencriptar esos números. Si se fijan, el tiempo que se necesita para poder hacer eso es muy, muy pequeñito. O sea, en realidad no impacta, ¿sí? La eficiencia de los algoritmos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. No lo probamos, pero en realidad teóricamente lo podemos hacer. Entonces, bueno, en conclusión, lo que hicimos es hablamos un poco de encriptación homomórfica y de aprendizaje federado. Presentamos algunos avances o analizamos algunos avances en la literatura que se enfocan en estos dos, en estas dos técnicas para tratar de proporcionar privacidad de la seguridad, de la información, perdón. Y también proponemos una política que nos permite reducir el tiempo de entrenamiento sin afectar considerablemente el accuracy de los modelos. Y lo analizamos utilizando 6 datasets, ¿sí? O conjuntos de datos que, son que vienen de la medicina y genómica. ¿Sí? Entonces, la idea de este ejemplo o de esta implementación es ver si es posible utilizar este tipo de técnicas cuando nosotros estamos utilizando aprendizaje federal. Ok, entonces
creo que eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta de todos los que están aquí presentes, puede abrir su micrófono, levantar su mano, publicarla en el chat. Vamos a ver si alguien tiene alguna duda o pregunta. Y si no, mientras se animan, este, comentaba sobre la combinación de modelos, Ujú. Jorge. Ahí, digamos, si yo quisiera combinar un modelo con un árbol de decisión, ¿no? En el cual no tengo como una ecuación como en la regresión logística, ¿cómo podría combinarlo? ¿Sería como la salida del modelo, como si fuera un promedio de la salida? O no sé si sabes ahí un poquito cómo sería este otro tipo de combinaciones que comentabas en la Por charla. ejemplo, en el caso de el- los árboles de decisión en general tienen un Ujú, problema, ujú, que son más intuitivos para que nosotros los podamos identificar, ¿no? Entonces, no es muy recomendable utilizar árboles de decisión, ¿vale? Pero es posible. La otra, esa es una. La otra es que se puede utilizar una técnica como de random forest, que es lo mismo. Lo único que haces es ejecutas todos los árboles, al mismo tiempo recibes árboles, por ejemplo, en el modelo independiente, ¿no? Que sería más intuitivo. Tengo un árbol por cada uno de los nodos o ujú, un conjunto de árboles y a final de cuentas como funcionan es hacer un promedio, ¿no? ¿Sí? O en el caso de que estamos hablando de un problema de clasificación, es votos, ¿no? Todos votan para qué clase pertenece y el que tenga mayores votos es el que se queda, ¿no? Esa es la intuitiva, pero si queremos combinarlos es más complicado, ¿no? Porque en realidad pueden ser árboles completamente diferentes, ¿no? Entonces ahí habría que ver cómo se pueden hacer. ¿Se puede hacer? Seguramente sí. Que sea sencillo, a lo ujú. mejor no es tan sencillo, tan intuitivo de identificar, ¿no? Entonces, esa es una alternativa. No sé si contesté tu pregunta. Sí, 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 sí. De hecho, aquí hay una pregunta del público, de Andrés. Pregunta, ¿qué tipo de aprendizaje federado se usó? Es decir, vertical u horizontal. Ah, horizontal. Está en Ujú. la configuración. Muchas gracias. De hecho, también, hablando de la combinación de modelos, ya que ahorita está muy de moda aprendizaje profundo, ¿no? Ujú. En una red neuronal serían, digamos, tengo dos modelos que son la misma arquitectura, tengo la matriz de pesos y saco el promedio, ¿no? Entre ambas matrices, eso podría ser una combinación. Sí, 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 podría ser una Ujú, combinación muy sencilla. En general, el promedio es ujú, la combinación más sencilla, ujú, ¿sí? Y de hecho, una característica de nuestro modelo es que asumimos que todos los nodos tienen el mismo número de instancias, ¿sí? ujú, Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque si no tienen el mismo número de instancias, hacer un promedio no es bueno. Porque imagínate que un nodo tiene 1 millón y el otro tiene 100, pues le estarías dando como la misma importancia a un modelo de 1 millón que a ujú, un modelo de 100, ¿no? Entonces, por ejemplo, la otra idea intuitiva es utilizar un promedio con pesos, ¿sí? Entonces, el total de los elementos es este, y entonces el peso es el número de elementos entre el total, y por eso lo multiplicas. ¿Vale? Entonces es un promedio con pesos, no es un promedio tradicional, ¿sí? Entonces, ok, ok. también cómo se combinan los modelos es un área de investigación actualmente, ¿no? Entonces, Ujú, lo más sencillo es promedio, el que le sigue es un promedio con pesos y ya de ahí ya empiezan a investigarse técnicas. No son tan estándar las técnicas. ok, muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí ando viendo ver el chat, alguien que quiera preguntar, ya sea abrir su micrófono, ya sea publicarlo en el chat, levantar la manita. A ver, vamos a ver. Pues a ver, parece que serían todas las preguntas. Igual y para no quitarte más tiempo, ya que ya casi que cierren, igual y procedo a leer la constancia. A ver. No sé si ya te la mandaron la constancia. No, 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 ok, no, bueno, después con ahorita. tiempo no hay Ok, prisa.
Va, entonces déjame igual y procedo a leer la constancia. Este, y la constancia dice, el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Mario Cortés Mendoza por impartir el seminario Privacy Preserving Logistic Regression Using Federated Learning. Por parte del CCC, muchas gracias, por tu charla. También hay algunos que también trabajan con aprendizaje federado, así que, creo que les viene bastante bien ese tipo de charlas, ¿no? Que van acorde a sus temas. Así que muchas gracias, Jorge, por tu charla, por darte el tiempo a tan altas horas de la noche. No, Este, muchísimas gracias ajá, por la invitación. Ya saben que mientras pueda colaborar con el Departamento de Ciencias de la Computación, para mí es un placer.